Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Alfonso Villalba. El día de hoy venimos a explicarles un poco en la temática casos de éxito en el ecosistema financiero, dentro obviamente del grupo relacionado con lo que es la parte de inteligencia artificial versus el factor humano. Lo que hemos preparado el día de hoy es una serie de datos donde ustedes van a poder conocer con mayor profundidad cómo la inteligencia artificial ha podido generar un apoyo y una ayuda en justamente la parte de ciberseguridad, cumplimiento y un sinnúmero de cuestiones adicionales, ¿no? Voy a generar algunos temas iniciales en esta presentación. Es importante entender nosotros como empresa a nivel global, nos dedicamos justamente a diseñar tecnologías con componentes como es el tema de la inteligencia artificial para ayudar a prevenir fuga de información y generar una serie de hitos importantes y relevantes en el mundo de ciberseguridad. Entonces, en base a eso hemos hecho justamente todo un análisis para poder presentarlos del día de hoy y que ustedes puedan conocer cómo la inteligencia artificial puede ser un aliado para distintos temas relacionados al sector financiero. El primer punto que quiero empezar, y es importante antes de poder empezar a hablar del tema de inteligencia artificial, porque estamos en un punto histórico donde la mayor cantidad de empresas, de instituciones, organizaciones, tratan única y exclusivamente de implementar muchas veces tecnologías como es la inteligencia artificial, única y exclusivamente por el tema que a veces puede sonar cool, puede sonar moderno, pero realmente lo que hay que entender y hay que comprender es justamente en qué momentos y bajo qué circunstancias se debe utilizar o se debe implementar productos o tecnologías que tengan estos componentes. Uno de los problemas que hoy por hoy no solo suceden a nivel del sector financiero, sino a nivel global en todas las compañías, es el riesgo de que pueda suceder una fuga de información o una filtración de datos. ¿Por qué esto es un riesgo muy importante, muy relevante y que cada vez más está creciendo cada año? Es porque justamente estamos viviendo un momento histórico donde hay un crecimiento exponencial de la información digital. Si ustedes ven a las empresas, a las corporaciones, 20, 30 años en el pasado, la cantidad de archivos o documentos digitales que se producían eran muy pocos. Hoy por hoy estamos en un momento histórico donde realmente son millones de archivos, de documentos, de datos, de información que se producen cada año en cada una de las empresas. Y obviamente la gran pregunta es, de todos estos millones de documentos que cada una de nuestras empresas y organizaciones almacenan, producen, crean, modifican, ¿cuáles son los relevantes, los importantes, los que tenemos que proteger, los que no se pueden fugar o filtrar? Porque si llegase a pasar eso, puede ocasionar un impacto negativo tremendo para la compañía, ya sea en términos reputacionales, en términos de cumplimiento con normativas o regulaciones, perder una ventaja competitiva, o simplemente que pueda tener un impacto en las operaciones que se gestionan día a día y que dependen de esa información. Y esto, a este problema, le acompaña justamente la distribución de todos estos archivos, documentos o datos, ¿no? Antes era mucho más fácil porque las empresas tenían un computador, un servidor y establecer un parámetro o una arquitectura de control de seguridad era mucho más simple, más sencillo. Hoy ustedes saben que se manejan decenas de aplicaciones con cada uno de nuestros usuarios. Chats como WhatsApp, temas de correos electrónicos, un Outlook, un Gmail, aplicaciones de procesamiento de información como OneDrive, Google Drive, Dropbox, Box, Slack, en fin, un sinnúmero de aplicativos donde están distribuidos todos estos millones de documentos y el control para poder proteger y asegurar cada uno de estos documentos, de esta información, se vuelve inmanejable. Entonces, hoy estamos en un momento donde la cantidad de información, el riesgo de que muchos de estos puedan exponerse, puedan generar un impacto negativo, y por otro lado, de que estén distribuidos en distintos ambientes aplicativos y sea difícil de controlar o de poder proteger. Entonces, nada más quería empezar con un primer parámetro de qué está pasando hoy por hoy con la información que se manejan en todas las empresas. ¿Por qué doy un poco para dar inicio con la presentación, este primer slide? Porque hay que entender por qué no queremos que la información se filtre. Hay que entender un poco más de ese impacto, ¿no es cierto? Este problema que hoy por hoy ocurre en el sector financiero. Y nosotros acá hemos seleccionado estadísticas y datos alineados al sector financiero, en base obviamente al uso de nuestro producto. Ya posteriormente podremos explicarles un poco dónde nomás hemos implementado la tecnología y en base a qué datos hemos preparado esta presentación. Pero para que ustedes tengan una idea, un usuario promedio en una institución financiera
básicamente gestiona o maneja aproximadamente 5.000 archivos o documentos en las distintas aplicaciones que se tengan. En base a nuestra experiencia, el 20% de estos 5.000 documentos son catalogados como información sensible. ¿Qué puede ser información sensible? Archivos o documentos que contengan algún tema estratégico, algún tema competitivo, algún tema que por cumplimiento legal no puede exponerse, como una base de datos de correos electrónicos, datos personales o temas similares. En fin, cualesquiera que sea este contenido que pueda ser catalogado como sensible, hoy por hoy sabemos que el 20% de los documentos en promedio de un usuario en una empresa del sector financiero son de carácter sensible. Nosotros, en base a un análisis y un reporte que trabaja, de hecho, IBM y Ponemon Institute cada año, sabemos que la valoración promedio aproximada en Latinoamérica y también aplica para Ecuador, el 20% de estos documentos representa una valoración económica estimada de estos documentos de $60,000. Es decir, si ustedes multiplican en una empresa promedio en el sector financiero que tenga aproximadamente, me voy a inventar, 1,000 usuarios, estamos hablando que si de estos 1,000 usuarios multiplican por este factor de $60,000, estamos hablando que la valoración financiera representa millones de dólares para la empresa como tal. Entonces, si ya le asignamos un valor económico, es mucho más fácil entender el slide anterior. ¿Por qué es importante la información? ¿Por qué nos da mucho miedo que se genere una filtración de información, una fuga de información? ¿Por qué es importante cuidar? ¿Por qué es relevante proteger? Entonces, entendiendo esta problemática que se viene generando en los últimos literalmente 15 años, esto es un problema que ha venido creciendo de manera exponencial, cómo las instituciones financieras pueden proteger de mejor manera sus activos informáticos, sus archivos, sus documentos, sus bases de datos, ya que cada vez más el valor económico de esta información llega a ser mucho más alto y mucho más elevado en el mercado. Es mucho más apetecido por cibercriminales y es mucho más fuerte la probabilidad de que esto ocurra o pase en estas organizaciones. Entonces, por ende, las empresas en el sector financiero tienen que incurrir a hacer inversiones gigantes de herramientas de ciberseguridad para poder proteger estos temas. ¿Por qué traigo esto sobre la mesa? Porque hay que entender justamente cómo durante estos 15 años las empresas en el sector financiero han venido realizando el proceso para poder clasificar e identificar cada uno de estos documentos. Porque la gran pregunta que muchos o muchas personas en el sector financiero se preguntan es, de todos los millones de documentos que nosotros tenemos, almacenamos, que están distribuidos en las distintas aplicaciones, no todos son tan relevantes, sensibles o importantes. Hay algunos específicamente que son los que tenemos que cuidar. Y la gran pregunta es, ¿cuáles son esos? Y la única manera para que una empresa pueda determinar esa respuesta es clasificando la información. Imagínense ustedes si tienen 10 millones de documentos, ir abriendo de uno en uno e ir diciendo este documento es sensible y este documento no es sensible. Tomaría literalmente años y el esfuerzo sería gigantesco. Como en las empresas, porque esto es importante, esto es un problema, como les comentaba anteriormente, que viene ya ocurriendo durante los últimos 15, 20 años. No es un problema reciente. Nada más es que con el incremento de la información y la probabilidad o el riesgo que está expuesto hoy el sector financiero a ciberataques es mucho más alto y se está requiriendo de justamente herramientas o tecnologías más sofisticadas que permitan solucionar este problema. ¿Cómo lo han venido haciendo hasta la fecha? Básicamente hay 3 tipos o 3 metodologías para poder clasificar e identificar dentro de los millones de documentos cuáles son los más importantes. El primero, que es uno muy tradicional, es en base a consultoría. Usualmente se contrata empresas terceras o externas a que vengan a evaluar una cantidad mínima de archivos o documentos de la compañía y establecer los parámetros de qué es sensible y no es sensible. Usualmente este ejercicio genera una buena precisión. ¿Qué es una buena precisión? Que las personas cuando realizan estos ejercicios de consultoría logran detectar de manera ideal o casi que 100% segura cuáles son los archivos o documentos más sensibles, más relevantes y más importantes. El problema con esto es que toma años. Imagínense ustedes que traigan consultores y tengan que empezar a evaluar 10 millones de documentos. Literalmente eso les podría tomar 10 o 15 o 20 años poder completar esa información. Y obviamente nunca llegan a procesar esa cantidad de datos. Usualmente el tema de consultoría es nada más para poder darle visibilidad a la empresa del sector financiero, cuántos o qué tipo de documentos pueden ser catalogados como confidenciales o como sensibles
y nada más hacer un levantamiento de cierta cantidad mínima de documentos relevantes. Usualmente en estos procesos no se llega a clasificar más del 1% de los documentos. Es decir, si es que la empresa tiene distribuido 10 millones de archivos, únicamente el único por ciento van a poder ser identificados y clasificados en base a esta estructura. El segundo método, que digamos entre comillas es un poco más innovador, es que se empezaron a diseñar tecnologías para que el usuario final, el colaborador dentro del banco, empiece a clasificar manualmente sus documentos. Cada vez que ustedes ingresan a un Word, un Excel, un PowerPoint, un PDF, cierran el documento y dicen este documento sí es sensible, tiene ciertos componentes o características que pueden ser atribuidas a un documento sensible. El problema con esto es que la precisión es baja. De hecho, hemos hecho ejercicios internos donde si ustedes en una institución financiera básicamente les dan a dos colaboradores de diferentes áreas o de diferentes departamentos, les dan la opción de que clasifiquen o identifiquen documentos sensibles que son similares, probablemente las respuestas son distintas. Es decir, la precisión no es exactamente igual, por tanto la precisión es baja. Es decir, si es que delegamos esta actividad al usuario final, al colaborador básicamente de una organización, la manera en cómo van a clasificar sus documentos, es decir, identificar cuáles son los más sensibles, va a estar mal realizada en un gran porcentaje y también toma años, no como el tema de consultoría, pero el hecho de que si regresamos al slide anterior cuando les platicaba que en promedio un usuario gestiona o maneja 5,000 documentos, eso le podría tomar a un colaborador en promedio 1, 2 o hasta 3 años poder clasificar esos 5,000 archivos. Tal vez ya no tomaría más de 15 años como toma en la parte de consultoría, pero sigue siendo muy forzoso 3 años por cada colaborador llegar a clasificar esa cantidad de información y aparte de que probablemente los clasifiquen mal. Usualmente este tipo de tecnologías han llegado a tener una implementación donde se llega a clasificar única y exclusivamente hasta un 10% de la información en una empresa. Es decir, si es que en esta empresa del sector financiero que hipotéticamente se manejan 10 millones de documentos, únicamente el 10% de esos van a ser clasificados en base a una tecnología de clasificación manual. Y la tercera forma en cómo hoy por hoy también se lo está realizando es a través de expresiones regulares. Básicamente hoy por hoy hay tecnologías que lo que dicen es, mira, de los 10 millones de documentos, si tú encuentras documentos con estas frases o con estas oraciones específicas, esos son los sensibles. El problema con esto, por un lado, es que literalmente es muy rápido. O sea, si tienes 10 millones de documentos e implementas este tipo de tecnologías, literalmente identificar información sensible en base a esos parámetros tomaría días, literalmente en menos de 5 días probablemente pueden tener identificados sobre esos 10 millones de documentos una cantidad aproximada de información, pero el problema es que se tiene una baja precisión. ¿Por qué? Porque el ser humano tendría que ponerse a pensar, imagínense ustedes si tienen 10 millones de documentos, y ponerse a pensar de todos esos 10 millones de documentos, hipotéticamente, cuál sería el contenido relevante o importante o sensible que podría estar en cada uno de esos para, según eso, poder detectar y hacer de manera correcta el matchmaking entre las expresiones regulares y la identificación de la información sensible. Es casi que humanamente imposible, porque ponerse uno a decir, yo hipotéticamente creo que todo esto es lo sensible, es muy complejo por la cantidad de información que se maneja. Entonces, como resultado, lo que llega a suceder es que cuando una empresa implementa este tipo de tecnologías, literalmente se llega a identificar o a clasificar menos del 30% de toda la información de la organización, porque humanamente no se pudo predecir o no se pudo definir inicialmente todos los posibles escenarios o contenidos o parámetros en base a expresiones regulares que se podían identificar en el contenido de un documento. ¿Por qué les platico esto? Porque en base al problema que les comentaba anteriormente, hoy han habido maneras, han existido tecnologías o metodologías para poder abordar estas problemáticas, pero como ustedes los ven, ninguna ha solucionado o ha solventado esto de manera ideal en todos estos años. Y lo que yo vengo a platicarles del día de hoy es cómo, a través de un proceso y un diseño de producto con componentes como es el uso de la inteligencia artificial, ha podido gestionar estas iniciativas y ha podido resolver este problema de una manera mucho más eficiente de lo que en años no se pudo lograr en la parte de la clasificación de información, que hoy por hoy es un tema pilar, fundamental y trascendental en todo el sector financiero para poder asegurar y proteger la información. Esto es muy importante porque el tema de ciberseguridad, como muchos de ustedes conocerán, cada vez más está abarcando mucho protagonismo en todo el sector financiero y mucha relevancia.
Y esto es muy importante porque la base para que una empresa del sector financiero de cualquier industria pueda estar segura es la clasificación de información. Y es tan simple como esto. Si nosotros queremos proteger nuestra información, nuestros activos informáticos, primero tenemos que entender qué tenemos. Hoy lo que está pasando en el sector financiero, en algunas organizaciones o entidades, es que se invierte mucho en herramientas para proteger la información y para prevenir fuga de información, pero cuando implementan estas tecnologías, lo que suele pasar es ¿a qué le protegen? Si tienes 10 millones de documentos, no puedes ir a proteger los 10 millones y restringir el acceso a 10 millones. Tienes que proteger realmente los archivos o documentos que realmente son relevantes, que son críticos, que son sensibles, que son importantes. Y hoy por hoy los bancos o las empresas del sector financiero tienen implementado estos tres tipos de metodologías y tecnologías en su mayoría que no les ha permitido hacer un correcto proceso de identificación y de clasificación de sus activos informáticos para poder protegerlos de manera correcta y adecuada. ¿Por qué no ha sido lo más eficiente? Por todos los puntos que les comenté. Tienen baja precisión, tomaría años poder procesar la cantidad de activos informáticos que se procesan y se crean diariamente y que se han venido creando durante los últimos años, ¿no? En base a esto, lo que nosotros vamos a mostrarles un poco justamente es cómo la inteligencia artificial contribuye a la solución a este problema o en la solución a este problema. Y básicamente esto tiene que ver con un proceso, con un diseño de una tecnología que tiene o está predefinida por distintas etapas. Con nosotros como criptos, como tecnología, como herramienta, nunca quisimos diseñar un producto simplemente que tenga inteligencia artificial para poder solucionar este problema. Lo que nosotros dijimos es, ok, existe este problema, actualmente estas son las maneras en cómo muchas otras herramientas o empresas lo están solucionando, y nosotros tenemos que buscar una tecnología que nos permita, básicamente, hacerlo mucho más rápido, de manera más precisa y que no genere un costo humano para el cliente. Y la única respuesta para poder construir algo de ese nivel fue inteligencia artificial. ¿Cómo nosotros diseñamos un producto o una tecnología que pueda solventar esto? Es lo que les voy a mostrar en este slide. Si bien es cierto, hoy nos estamos enfocando mucho como en la parte de ciberseguridad, pero este caso de uso específico ustedes lo pueden también replicar y van a poder verlo o identificarlo probablemente en otro tipo de soluciones, productos o plataformas que también solucionen problemas o retos que tengan actualmente justamente en las operaciones y en los procesos distintos de las instituciones financieras. Enfocando y volviendo a la parte inicial, para nosotros poder diseñar un producto y una tecnología que permita hacer esto de manera mucho más óptima, se generó o se diseñó todo un proceso que está basado básicamente en 5 etapas. La primera, y esto es muy importante entender para poder comprender cómo funciona la inteligencia artificial, es a través del diseño de algoritmos, ¿ok? Va a depender mucho del caso en el que se quiera diseñar el producto o la solución. En nuestro caso, y lo que vamos a ver el día de hoy, es muy enfocado a la parte de Natural Language Processing, es decir, poder diseñar tecnologías o productos que resuelvan problemas o retos basados en el análisis de contenido. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos hacer o lo que queríamos resolver desde un inicio era justamente el poder entender el contenido y el contexto de los documentos para poder identificarlos y clasificarlos y definir si es que son información sensible o si es que no es información sensible. Y para poder lograr eso, lo que nosotros hicimos es justamente primero recolección de datos. Para poder construir un algoritmo, ustedes tienen que entrenarlo con un input inicial. Eso quiere decir que básicamente en algún lado tenemos que encontrar datos que nos permitan enseñar y entrenar a los algoritmos para poder hacer eso luego y replicarlo ya en producción cuando queramos clasificar millones de documentos en alguna empresa del sector financiero. Una vez que nosotros básicamente recolectamos la información, es decir, recolectamos los datos, hay un proceso de selección y filtración, ¿ok? Y esto es muy importante porque no es solo de tener data para poder diseñar o construir algoritmos, sino también es la calidad de esa información. Y tiene que haber un proceso donde literalmente se seleccione y se filtre cada uno de esos datos. El símil que a mí me gusta siempre mencionar en este tema es lo que suele pasar, por ejemplo, con el café. En el café o el chocolate inclusive, para poder generar un producto de mayor valor y de mayor calidad, se hace una selección de cada uno de los granos. Ya sea en el cacao, ya sea para obviamente el tema del chocolate o el café,
pasa por un proceso de calidad, de selección. Nosotros lo que hacemos es exactamente lo mismo, pero aplicado en la parte de inteligencia artificial. Es decir, básicamente lo que hacemos es recolectar datos y pasan por un proceso de calidad donde nosotros analizamos básicamente cada uno de estos, vemos cuáles de estos sí pueden funcionar para el entrenamiento y el diseño de un algoritmo. Una vez que filtramos todos estos miles de datos, empezamos con un proceso de diseño de algoritmos donde experimentamos mucho y vemos básicamente cuál es la tecnología que mayor valor agregado y mayor oportunidad de resolución de estos problemas que les platicaba anteriormente puede funcionar para el cliente. Medimos la precisión de estos algoritmos, es decir, lo que tenemos que decir o lo que tenemos que comparar es por qué con la inteligencia artificial podemos construir algo que puede ser mucho más preciso que con las otras herramientas, tecnologías o metodologías que se utilizan actualmente. Desplegamos esta tecnología para medir resultados ya a nivel de producción y como un resultado final es, dentro de la parte de inteligencia artificial, es llegar a obtener mejores resultados. Entonces, en base a este proceso iterativo, donde constantemente estamos recolectando datos, filtrándolos, analizándolos, diseñando algoritmos en base a esta información, probándolos, testeando y midiendo cuáles tienen mejor performance, mejor precisión, para luego poder implementar en un cliente, en un caso real, y poder generar y obtener los resultados que queremos esperar. Esto es un proceso iterativo muy común en el mundo de inteligencia artificial que se puede replicar para distintos contextos. En nuestro caso, cada una de estas etapas tiene una complejidad distinta y obviamente hay todo un equipo que se dedica a recolectar de mejor manera los datos, la selección, el proceso de calidad, para diseñar con algoritmos mucho más avanzados, para poder medir precisión, desplegar y que el proyecto de inteligencia artificial sea exitoso. ¿Qué es importante y relevante entender acá en este proceso iterativo del uso, de la implementación de la inteligencia artificial? Es que, y esto es muy relevante, es el éxito que pueden tener los modelos que se diseñen con los componentes de inteligencia artificial, más del 70% de eso va a depender de la calidad de los datos con los que ustedes obtuvieron. Es decir, puede venir alguien y graduado de las mejores universidades, los mejores científicos de datos, a probar y experimentar con todos los algoritmos que quieran, pero si es que no tuvieron una calidad alta con los datos para poder entrenar esos algoritmos, no sirve absolutamente de nada. Y eso es muy importante y muy relevante para que los casos en los que se implementen productos o soluciones con inteligencia artificial vengan con ese componente. ¿Cuál es la información o el input que ustedes están utilizando para diseñar sus algoritmos de inteligencia artificial y asegurar que en base a eso la calidad de sus algoritmos en producción cuando vayan a clasificar o identificar información o documentos sensibles sea alta? Y eso es uno de los temas por los cuales nosotros hemos destacado en el sector financiero, por justamente cómo pasamos por este proceso de recolección de información para poder garantizar mayor precisión. ¿Cuál es el resultado final de esto? Una vez que diseñas esta tecnología contemplando las distintas etapas técnicas y las distintas iniciativas internas para poder llevar a cabo un proceso de construcción de una tecnología de inteligencia artificial formal y obviamente mucho más profesional, es la siguiente. Cuando empezamos a lanzar nuestro producto y nuestra solución en el mercado, pudimos establecer 3 indicadores claves. El primero, velocidad. Nuestro proceso de clasificación y de identificación de información hoy por hoy es 100% automatizado. Literalmente todo el procesamiento y análisis de esta información, hoy manejamos clientes que imagínense tienen 30, 20, 50 millones de documentos distribuidos en distintas aplicaciones y nosotros literalmente en semanas analizamos toda esa información versus años que les hubiese tomado realizar con otro tipo de herramientas. La precisión que te puede dar el tema de inteligencia artificial nos ha ayudado justamente a clasificar e identificar cada uno de estos archivos, documentos o datos hasta 3 veces mejor que otro tipo de tecnologías o métodos existentes. Y adicionalmente a eso, generamos un ahorro en costos de mano de obra. Es decir, el cero, literalmente cero, el esfuerzo humano que tiene que realizar un cliente o una empresa que adopta una tecnología como la nuestra, ya que el colaborador no tiene que generar este esfuerzo y por ende ese tiempo que no le dedica genera un ahorro de costos para la empresa. Todas las otras metodologías existentes que les platicaba anteriormente generan un costo para la empresa porque los colaboradores tienen que destinar un tiempo cada día para poder analizar sus documentos y clasificarlos y etiquetarlos. Entonces, resumiendo un poco en esto, la inteligencia artificial genera 3 ventajas competitivas que literalmente en los últimos 15 años era casi imposible llevar a cabo. Primero, velocidad.
poder asegurar un proceso de clasificación y etiquetado en semanas versus años. Segundo, precisión, que nosotros identificamos mejor esta información versus cualquier otra metodología existente. Y tercero, ahorro. Es decir, que como esto es automático, lo hacemos directamente, única y exclusivamente con tecnología, sin la necesidad de que un colaborador o una persona lleve a cabo este proceso. En base a esto, ya los resultados alcanzados en términos de métricas y números a través de nuestra herramienta que podemos compartirles el día de hoy en el sector financiero, nosotros hemos venido clasificando literalmente más de 150 millones de documentos en toda la región. 50 millones de estos 150 millones de documentos son única y exclusivamente que pertenecen a la industria del sector financiero. Hemos implementado nuestro producto actualmente en más de 100 empresas, literalmente en más de 6 países como Ecuador, México, Perú, Argentina, Chile y Estados Unidos. Hoy por hoy el sector que mayor importancia y relevancia tiene para nuestra compañía es justamente el sector financiero, y lo que ha permitido una solución como criptos, literalmente en base a los componentes de inteligencia artificial, es poder acelerar ciertas estrategias internas de cada una de las empresas del sector financiero. ¿Cuáles son estas? Uno, mejorar el tema de prevención de fuga de información, que las empresas puedan identificar más rápido los documentos más sensibles y poder protegerlos. Dos, cumplimiento con normativas y regulaciones. Uno de los retos más grandes que va a sufrir literalmente el sector financiero son todas las regulaciones y normativas que cada vez más se están creando en base al tema de gestión de datos personales, información de privacidad y cualesquiera que sean estos, ¿no? Entonces, el poder ayudarles a detectar y a gestionar de mejor manera su información les permite cumplir también de mejor manera y una manera, de hecho, mucho más proactiva para el correcto cumplimiento con normativas y regulaciones, como un GDPR, una ley de protección de datos personales que recientemente fue aprobada justamente en Ecuador, y bueno, un sinnúmero de cuestiones, ¿no? Y el tercer punto es poder darle analíticas y datos para la toma de decisiones. Si nosotros podemos identificar y desglosar toda esta información que les acabo de compartir y de platicar en una empresa, imagínense que procesamos tomando el mismo ejemplo inicial, 10 millones de documentos en una empresa del sector financiero, procesar y analizar el 100% de eso en semanas le permite al cliente tener una radiografía completa. ¿Quién de todos los colaboradores de la organización tienen acceso a los documentos o a la información más sensible? ¿Cuál área es la más crítica? ¿Dónde se está produciendo? ¿Cuántos documentos al día sensibles se están produciendo? ¿Dónde se están almacenando? ¿Qué protecciones tenemos? Entonces, este tipo de implementaciones de tecnologías, como es el tema de inteligencia artificial, permite acelerar muchas estrategias internas para que las empresas del sector financiero puedan implementar proyectos complementarios una vez que hayan finalizado todo este proceso de clasificación e identificación de datos. Esto es un caso real de cómo literalmente la inteligencia artificial puede acelerar un problema que es muy relevante y muy importante hoy en día en el sector financiero. Esto se puede replicar obviamente a distintos casos y usos. Nosotros hemos venido el día de hoy a presentarles un poco nuestra experiencia, cómo a través del diseño de estas tecnologías ha venido generando un impacto bastante alto en el sector financiero. Y con eso creo que de hecho me quedaron unos 5 minutitos que podemos destinarlo a ciertas preguntas, poder acceder a cualquier inquietud, duda que tengan relacionados al proceso de entrenamiento, a la inteligencia artificial, si quieren conocer algo un poquito más técnico de cómo venimos diseñando esto o alguna sugerencia con respecto al tema también de la inteligencia artificial, con todo gusto, más bien estoy aquí pendiente y atento, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Alfonso. Felicitaciones. Realmente muy interesante la herramienta que ustedes han desarrollado. Veo que tienen unos resultados espectaculares. Felicitaciones. Y qué orgullo también ver que esta herramienta se desarrolló pues con un equipo de ecuatorianos, contigo liderando este proceso. Tengo una pregunta yo personalmente y es, Claro. ¿cómo le damos acceso a esta herramienta? Que por supuesto, evidentemente tiene un costo. Aquellas empresas más pequeñas, ¿no? Pensemos cómo incluso podemos volver escalable hacia abajo, o sea, cómo podemos darle la oportunidad de que ahora que existe ya está aprobada y que pronto pues ya tendremos que implementar la ley de protección de datos personales, ¿cómo le podemos dar esto a negocios, a comercios más pequeños, ¿no? Hablemos de tiendas que también manejan a datos, ¿no? Peluquerías o este tipo de cosas. Tengo esa duda porque de esa forma
le podemos volver masiva en la utilización de una herramienta que tantos beneficios le está dando ya en este momento a empresas en el sector financiero, a bancos, cooperativas, sin duda alguna, y no solamente en Ecuador, ¿no? Esa es una duda que tengo yo y que seguro algún rato se están preguntando, se preguntaron y a lo mejor ya están trabajando en eso, ¿no? Correcto. Sí, de hecho, Cryptos actualmente trabaja con varias industrias. De hecho, tenemos clientes que pertenecen de la industria del sector de seguros, finanzas, retail, manufactura, tecnología. Uno de nuestros clientes, por ejemplo, en Estados Unidos, una empresa de inteligencia artificial que desarrolla productos tecnológicos y cotiza en bolsa, por ejemplo. Nada que ver con otro tipo de industrias un poco tal vez más tradicionales. También tenemos empresas pequeñas, medianas, estamos tratando de desarrollar productos también para justamente ese tipo de segmento de empresas pequeñas y medianas, que es una estrategia obviamente nuestra a mediano y largo plazo. También esto tiene que ir acompañado mucho de la parte de la regulación. ¿Por qué el sector financiero hoy es el más interesado en adoptar este tipo de tecnologías? Porque también son el sector más regulado, ¿no? Si mañana, por ejemplo, se te llega a fugar un documento con datos personales, tienes una ley de protección ahí que está listita para generarte multas. ¿Cuál es el impacto reputacional que puede tener una empresa del sector financiero y perder inclusive clientes por un tema similar? Entonces, son muchos los riesgos que son más fuertes justamente en el sector financiero y por eso también casi siempre las tecnologías que hoy por hoy se desarrollan o se diseñan en temas de ciberseguridad son implementadas mucho más temprano en la parte del sector financiero porque es donde el dolor es mucho más fuerte. Usualmente siempre es del sector de las finanzas, del sector de seguros y el sector de salud, que son los tres más atacados, por así decirlo, dentro de la gran mayoría de industrias. Entonces, hasta que eso nos llegue a pasar también ese dolor al resto de industrias o tamaños de empresas, va a ser complejo que también adopten, porque realmente todavía no es un problema mucho para ellos, ¿no? O sea, no hay una entidad que está persiguiendo pymes o no es un problema muy relevante todavía en ese segmento. Sí lo va a ser, definitivamente en los próximos 5 años eso va a ser un problema para cualquier tipo de empresa. Y creo yo personalmente que la inteligencia artificial es la manera de cómo puede ser inclusivo el acceso a ese tipo de tecnologías, tecnologías que sean mucho más económicas, que permitan justamente y den la flexibilidad para poder también implementar en este tipo o en este tamaño de empresas y poder cubrir esas necesidades, ¿no? Perfecto, perfecto, Alfonso. Tenemos una pregunta y es, voy a resumirle, y es, ¿qué puede Claro. salir mal? ¿Qué puede salir mal en todo este proceso? Porque evidentemente algo podría pasar, ¿no? Y cómo lo mitigan? Muy bien, muy buena pregunta, porque puede salir mal todo. Son muchas cosas que pueden pasar en un proceso de desarrollo de productos con inteligencia artificial. Les decía que uno de los temas fundamentales para poder construir algoritmos y poder generar ya sea cualquiera que sea el propósito de lo que estén construyendo, es la recolección de los datos. Hoy uno de los problemas más grandes que el mundo de la inteligencia artificial está teniendo es justamente de dónde viene la información para poder entrenar los algoritmos. Y por eso hay un montón de sesgo donde eso llega a tener un impacto y una afectación en el resultado final del algoritmo. Entonces, desde el inicio hay que definir protocolos y procesos de muy alto nivel para poder garantizar la filtración y la selección de la información. Hagan de cuenta, vuelvo al ejemplo del café o del cacao. Para producir el mejor chocolate necesitaste tener el mejor cacao y para eso hay un proceso de selección, de filtración. Si tú utilizas un cacao que no es el más correcto, el chocolate no va a saber tan rico como un chocolate de un nivel mucho más alto. Lo mismo es con la inteligencia artificial. El resultado de un algoritmo va a ser pobre si es que los datos que tú recolectaste no fueron los correctos y adecuados. Entonces, si es que desde el inicio no se define bien un proceso con un nivel alto de selección y de filtración de datos, ya está garantizado que el algoritmo va a tomar decisiones incorrectas, ¿no? El segundo punto está en la medición de la precisión, que es un tema, es un tabú que no se habla mucho y creo que nosotros somos pioneros en esto. Hoy por hoy nuestros clientes cuando compran una tecnología que quiera competir con nosotros, ninguno de nuestros competidores les da precisión. Ninguno de ellos les puede decir qué porcentaje y cómo, qué tan bien o mal está clasificando la herramienta. Nadie se mete en esa discusión. Nadie le quiere decir al cliente de millones de documentos que procesamos, este porcentaje lo estamos haciendo bien y este porcentaje lo estamos haciendo mal. Y nosotros estamos rompiendo ese tabú. Estamos rompiendo porque es nuestra propuesta de valor y queremos cada vez más mejorar eso. O sea, en esto estamos, vamos a hacer esto para ir mejorando e incentivando ese proceso. Entonces, ¿qué puede salir mal ahí? No establecer bien una herramienta o un proceso para medir esa precisión. ¿Cómo tú mides eso? ¿Cuál va a ser tu control? ¿Cómo tú vas a asegurar esa precisión para que el cliente cuando llegue a implementar esa solución realmente funcione y cumpla las expectativas iniciales?
Y creo que eso es algo que cada vez más se va a exigir a las empresas de inteligencia artificial, la explicabilidad. ¿Cómo tú me puedes explicar y garantizar que lo que estás haciendo está bien? Porque el problema grande que estamos, y aplica para criptos y para otro tipo de cosas, es, nuevamente, son millones de documentos. Humanamente, una empresa no puede ir analizando de uno en uno qué tan bien o mal estuvo implementada una solución. Tiene que confiar a veces en el proveedor. Y hoy eso está generando un gran debate que es la explicabilidad. ¿Cómo a mí me garantizas que lo que tú estás haciendo masivamente realmente tenga y haga sentido? Y eso es uno de los retos más fuertes que tiene hoy el mundo de la inteligencia artificial y donde alguien, si no tiene claro cómo establecer eso, puede generar algún resultado negativo, ¿no?